Durante siglos, la comunidad galáctica se había burlado de la Tierra. Un planeta olvidado, habitado por criaturas frágiles y primitivas que apenas comprendían los viajes espaciales. El Consejo del Dominio, el órgano gobernante de los imperios más poderosos, ni siquiera se molestaba en reconocer a la Tierra como una civilización real. Eran débiles. Eran insignificantes. Eran nada. Al menos, eso creía la galaxia, hasta que el Imperio Zarari cometió un error. Conocidos por sus conquistas brutales, los Zarari habían arrasado cientos de mundos, dejando tras de sí solo ruinas humeantes y sobrevivientes esclavizados. Sus bestias de guerra, con 6 extremidades y el doble de tamaño que un humano promedio, habían sido criadas con un solo propósito, la destrucción. Sus flotas oscurecían los cielos de planetas enteros, aniquilando toda resistencia en cuestión de días. Así que cuando fijaron su mirada hambrienta en la Tierra, el Consejo apenas reaccionó. «Déjenlos», se burló el embajador Corbin. «Los humanos no son más que simios sin pelo. Si los Zarari quieren desperdiciar sus recursos, que lo hagan». Se suponía que sería una invasión sencilla, un mero trámite antes de alzar otra bandera bajo el Imperio Zarari. Pero en el instante en que las primeras naves Zarari ingresaron al sistema solar, algo salió mal. La nave de mando Zarari, la ira inquebrantable, encabezaba el ataque. Enorme, repleta de armas, rodeada por destructores. Debería haber sido una fuerza imparable. Sus guerreros se prepararon para la masacre, con colmillos pulidos y garras afiladas. Estaban listos para la batalla. Pero no estaban preparados para lo que ocurrió después. Segundos después de su llegada, una única transmisión fue enviada a la flota Zarari. Ninguna nave humana se había lanzado aún. Ninguna defensa había disparado. El mensaje fue simple. Den la vuelta. No comprenden lo que están a punto de despertar. El comandante Zarari se rió. La arrogancia corría por su sangre. Respondieron con su propio mensaje, lleno de burlas y amenazas. Y entonces escucharon la risa. Era risa humana, pero algo en ella no estaba bien. Distorsionada. Superpuesta. Resonaba a través de sus sistemas de comunicación, incluso después de cortar la señal. Se colaba en sus cascos, en sus naves, arrastrándose bajo sus exoesqueletos como una infección. Sus traductores intentaron analizarla. Fallaron. Lo intentaron de nuevo. La risa se volvió más profunda, más retorcida, y las palabras que siguieron no estaban en ningún idioma humano conocido. El sonido venía de todas partes. Y uno por uno, los sistemas comenzaron a apagarse. Los Zarari se apresuraron a reiniciar los controles, pero cada vez que restauraban una función, otra fallaba. Primero cayeron los sistemas de armas. Luego, los escudos. Después, las luces. La oscuridad total envolvió la ira inquebrantable, salvo por un tenue resplandor rojo de emergencia que bañaba a las imponentes bestias de guerra en una luz siniestra. Los guerreros Zarari, invictos en batalla, ahora sentían algo ajeno a ellos. Miedo. Entonces llegaron los susurros. Al principio pensaron que era su propia tripulación, pero las voces venían desde dentro de sus cascos. Hablaban en su idioma, pero las palabras no tenían sentido. Torcían sus pensamientos. Uno de los guerreros gritó y se arrancó el casco. Otro cayó de rodillas, arañando sus propios ojos, gritando sobre los que viven en la oscuridad. Nadie entendía a qué se refería. Los sensores de la nave parpadearon, volvieron por un instante. El tiempo justo para detectar algo moviéndose. No eran naves. No misiles. Algo más. Algo imposible. Estaban dentro de la nave. Los Zarari nunca habían visto a un humano, pero esperaban resistencia. Esperaban armas. Esperaban gritos desesperados por piedad. No esperaban esto. La invasión aún no había comenzado y los Zarari ya estaban perdiendo. El pánico se esparció como fuego por la ira inquebrantable. Eran guerreros, conquistadores, criaturas forjadas en el fuego de guerras interminables. Habían aplastado civilizaciones enteras sin pestañear. Y ahora, temblaban dentro de su propia nave insignia. Los susurros se deslizaban por sus cascos, por sus armaduras, por sus mentes.
Palabras que no tenían sentido. Palabras que no deberían existir. Nos están observando. Deberían haberse ido. Ahora es demasiado tarde. El comandante de la nave, el señor de la guerra Garen, golpeó el panel de control con su garra. «Basta de esto», rugió. «Recuperen las luces. Encuentren la fuente de estas señales y destruyanla». Sus ingenieros obedecieron a toda prisa, pero cada sistema que intentaban reiniciar se apagaba otra vez, como si algo dentro de la nave la estuviera desmantelando desde adentro. La transmisión desde la Tierra volvió. Esta vez no era una advertencia. Era una pregunta. ¿Saben lo que hicieron sus predecesores? La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. ¿Predecesores? ¿Qué predecesores? Los Harari nunca habían encontrado humanos antes. Según ellos, la Tierra era un blanco nuevo. Una conquista fácil. Garen gruñó y respondió. No nos importa. Su especie se arrodillará o será destruida. La risa volvió. Pero esta vez, no era solo un audio distorsionado. Esta vez, venía desde atrás. Uno de los oficiales del puente giró la cabeza, con sus mandíbulas castañeando nerviosamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo entero se congeló. «Señor». Garen se volteó de inmediato. Había algo al fondo del puente. No era humano. No era alienígena. Era una sombra. Una cosa sin rostro, y aún así, se sentía como si estuviera sonriendo. Se alzaba sobre todos ellos, estirándose de forma antinatural, su figura parpadeando como estática en una pantalla rota. Los oficiales del puente alzaron sus armas y dispararon. Ráfagas de plasma surcaron el aire, atravesando a la figura sin afectarla en lo más mínimo, estallando contra las paredes detrás. La sombra ni se inmutó. Entonces, dio un paso al frente. El oficial más cercano dejó caer su arma y se desplomó, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se volvió lenta. Y sin emitir un solo sonido, dejó de moverse. Muerto. Garen sintió como su instinto le gritaba que huyera. Pero él era un señor de la guerra Sarari. No huía. Con un gruñido, ladró órdenes. Prepárenme un equipo de abordaje. Si estos humanos tienen algún tipo de truco psiónico, les arrancaremos los cráneos. La nave se inclinó. No por un ataque. No por una fuerza externa. Algo los estaba arrastrando. «Señor», chilló uno de los ingenieros. Nos movemos hacia la superficie terrestre. Los propulsores no responden. Garen golpeó el panel de control con sus garras. Fuego en los impulsores inversos. No podemos. Todo está fuera de línea. La nave aceleró. A través del gigantesco ventanal, la Tierra se hacía más y más grande. Su superficie azul brillaba con una luz extraña y escalofriante. Y en órbita, justo fuera de la atmósfera, había restos. Cientos de ellos. Naves Sarari. Naves del dominio. Restos de flotas que se creían desaparecidas. Cáscaras silenciosas, flotando en órbita eterna alrededor de la Tierra como una necrópolis. Los ojos de Garen se agrandaron. Sus mandíbulas temblaron. La verdad finalmente lo alcanzó. No era la primera vez que alguien intentaba invadir la Tierra. Y nadie había regresado. Cuando el casco de la nave comenzó a temblar por la entrada atmosférica, los susurros volvieron una última vez. Fueron advertidos. La nave se precipitó, y la Tierra finalmente abrió sus fauces. Las naves Sarari chillaban al atravesar la atmósfera terrestre, sus cascos ardiendo mientras luchaban contra una fuerza invisible que las arrastraba hacia abajo. La ira inquebrantable, antes símbolo de conquista imparable, ahora caía como una bestia herida. Alarmas sonaban por toda la nave. Los guerreros se aferraban a lo que podían mientras el mundo giraba fuera, en un torbellino de fuego y caos. «Prepárense para el impacto», rugió Garen por encima del estruendo. Y entonces todo se rompió. La nave insignia se estrelló contra la superficie. El metal chilló al abrir una zanja de más de 1 kilómetro en la Tierra. Humo y llamas se alzaron entre los restos. La que alguna vez fue una nave imponente, ahora no era más que una carcasa destrozada. Otras naves Sarari menores se estrellaron a su alrededor.
Algunas explotaron al impactar. Otras simplemente desaparecieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Y sin embargo, pese a la devastación, Garen seguía vivo. El dolor recorría su cuerpo mientras se arrastraba fuera de los escombros. Su visión era borrosa. Sus oídos zumbaban. A su alrededor, guerreros Arari gemían y salían tambaleándose del desastre. Algunos apenas se mantenían con vida. Otros yacían aplastados bajo el metal retorcido. Pero algo estaba mal. No era solo el choque. Era el silencio. No había resistencia esperándolos. Ningún ejército humano rodeando los restos. Ninguna aeronave bombardeando su posición. Ninguna señal de que los defensores de la tierra siquiera notaran su llegada. Y sin embargo, el aire pesaba. Como si algo los estuviera observando. Garen avanzó tambaleándose, sus garras cavando en la tierra. Activó su comunicador. Comando, habla el señor de la guerra Garen. Nos hemos estrellado, pero seguimos operativos. Solicitamos extracción inmediata. Estática. Lo intentó de nuevo. Comando. ¿Responden? Solo el mismo sonido volvió. Pero enterrado en la estática, profundo y distante, se oía una respiración. Lenta. Medida. Escuchando. Y luego, una voz. No debieron venir. Garen contuvo el aliento. No era humana. No era Sarari. Era otra cosa. Entonces, uno de sus guerreros gritó. Garen giró hacia el sonido. Un soldado enorme, endurecido por 1000 batallas, había caído de rodillas. Su armadura, diseñada para resistir las condiciones más brutales de la galaxia, se derretía. No. Su exoesqueleto debajo se descomponía en tiempo real. La carne se desprendía del hueso. Sus mandíbulas se desintegraban en polvo negro. Y luego, ya no estaba. No muerto. Ni siquiera quedaba un cadáver. Simplemente, se desvaneció. Los demás Sarari retrocedieron. Su instinto guerrero luchando contra algo más profundo. Algo primal. Miedo. ¿Qué es esto? Gruñó uno de ellos. Entonces, lo oyeron. Los pasos. No humanos. No alienígenas. Solo pasos. Desde los escombros. Desde las sombras. Desde ningún lugar y todos a la vez. Y luego vino la risa. La misma risa de la nave. Distorsionada. Interminable. Equivocada. Figuras se movían en la oscuridad. Y por primera vez en su vida, el señor de la guerra Garen sintió terror auténtico. Porque finalmente entendió. Este planeta nunca fue débil. Nunca. Era una trampa. Y ellos habían caído directo en ella. Los Sarari, los conquistadores más temidos de la galaxia, jamás habían enfrentado a un verdadero enemigo. Habían conocido resistencia antes. Sí, pero resistencia era predecible. Soldados, armas, defensas. Nada que no pudieran aplastar. Pero esto era otra cosa. Garen se quedó congelado. Sus garras temblaban sobre la empuñadura de su espada de plasma. A su alrededor, sus guerreros se desplegaban en formación, armas en alto, escaneando el campo de batalla cubierto de humo. Restos de metal por todas partes. Llamas parpadeaban bajo el cielo nocturno, y el aire estaba impregnado del olor de metal ardiendo. Pero no había soldados humanos. No había ataques aéreos. Solo sombras y susurros. No son los primeros, dijo una voz. Se deslizó por los cascos, por el aire, por dentro de sus propias cabezas. Algunos guerreros se arrancaron los cascos, desesperados por escapar del sonido. Pero no había escapatoria. Un soldado junto a Garen se estremeció. Tropezó, dejó caer su rifle, sus garras se clavaron en su propio cráneo. Su respiración se volvió entrecortada. Sus mandíbulas hacían chasquidos erráticos. Sus ojos, perdidos. Señor, jadeó el guerrero. Los oigo, dentro, yo. Su cuerpo se sacudió violentamente. Y sin previo aviso, su cabeza se echó hacia atrás en un ángulo imposible. Un crujido nauseabundo resonó en el campo. Y cayó, sin vida. Garen sintió que la garganta se le cerraba. Despliéguense.
Alerta máxima. Los pocos guerreros restantes obedecieron, formando un perímetro defensivo alrededor de los restos de la nave insignia. Sus rifles de plasma resplandecían en la oscuridad, listos para disparar. Entonces, uno de ellos abrió fuego. Un rayo brillante de energía cruzó el humo. El impacto iluminó el campo de batalla por un segundo. No reveló nada. Ni enemigos. Ni figuras. Pero el soldado que disparó, su cuerpo se estremeció bruscamente. Fue arrastrado hacia atrás, engullido por las sombras por una fuerza invisible. Su grito duró solo un latido, y luego, silencio. Los guerreros entraron en pánico. Dispararon a ciegas hacia la oscuridad, rayos de plasma quemando la tierra, pero sin alcanzar nada. El aire se volvió más denso, y el suelo bajo ellos se sentía mal, como si ya no estuvieran de pie sobre tierra firme, como si estuvieran sobre algo vivo. Y entonces el suelo se movió, onduló bajo sus pies, pulsaba como la carne de una bestia colosal, invisible. El aire se llenó de un sonido rítmico y profundo. No era un gruñido, ni un rugido. Era respiración. Algo antiguo. Algo inmenso. Algo que los observaba. La mente de Garen se aceleraba. Esto no era un campo de batalla. Era un cementerio. Fueron advertidos, susurró la voz otra vez. Garen apretó los colmillos. ¿Qué eres? Rugió por el comunicador. Silencio. Y luego, por fin, una respuesta. Estuvimos aquí antes que ustedes. Antes que su especie. Antes del consejo. Antes de las estrellas mismas. Y aún así, vinieron. Como siempre lo hacen. El frío recorrió el cuerpo de Garen. Habían creído que la Tierra era solo otro mundo primitivo. Pero este planeta no solo estaba defendido. Estaba vivo. Y recordaba. Un guerrero cerca de él gritó. Garen giró justo a tiempo para ver el cuerpo del soldado retorciéndose. Su exoesqueleto se deformaba, fundiéndose, alargándose, estirándose en algo antinatural. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles. Sus mandíbulas se partían. Sus ojos, completamente negros. Y entonces, con un movimiento brusco, se levantó de nuevo. Pero ya no era él. Se giró hacia Garen. Y cuando sonrió, el señor de la guerra supo que nunca habían estado luchando contra humanos. Estaban luchando contra la tierra misma. Y la tierra ya había ganado. Garen retrocedió, su instinto de guerrero gritando que huyera, que peleara, que hiciera algo. Pero, ¿cómo se lucha contra un planeta? ¿Cómo se conquista a algo que se convierte en tu enemigo? El soldado transformado, ante su camarada, dio un paso hacia él. Su cuerpo se movía como una marioneta rota, tirada por hilos invisibles. Sus mandíbulas torcidas en algo que no debía ser una sonrisa. Y su voz, cuando habló, era múltiple. Superpuesta. Una distorsión de su tono original, mezclada con muchas otras. «Los oyes, ¿verdad?», susurró la cosa que antes fue un guerrero. Más gritos estallaron alrededor. Las fuerzas Harari, asesinos endurecidos que habían conquistado mundos sin número, eran eliminados uno por uno. Algunos eran arrastrados a las sombras. Otros, simplemente cambiaban. Sus cuerpos se retorcían. Sus mentes eran tomadas. Sus voces se fundían con el creciente coro de susurros. Garen pensó con desesperación. Esto no puede ser real. Tenía que ser un arma humana avanzada. Psiónica. Guerra mental. Alucinaciones. Tenía que serlo. Pero el planeta mismo latía bajo sus pies. El aire se espesaba con ojos invisibles. Y el cielo parecía oscurecerse, a pesar de los incendios. No. Esto no era un truco humano. Era algo más antiguo. Algo que había estado esperando. Un clic agudo resonó detrás de él. Garen se giró en un instante. Su espada de plasma se encendió con un destello azul. Uno de sus guerreros, un veterano, sobreviviente de 100 campañas, estaba delante de él. Temblando. Su rifle estaba alzado, pero no hacia un enemigo. Apuntaba a Garen. «Señor», jadeó el soldado, su aliento irregular, su cuerpo sacudido por espasmos.
Los oigo, dentro. Con un movimiento repentino y brutal, el guerrero se llevó el cañón del rifle bajo la mandíbula y apretó el gatillo. Un destello de plasma verde. Un silbido repulsivo. Su cuerpo cayó, inerte. Y los susurros se hicieron más fuertes. Garen respiraba con dificultad. Tenía que reagruparse. Tenía que hacer algo. Sus ojos escanearon el campo de batalla, buscando sobrevivientes. La mayoría de sus fuerzas ya no estaban. Habían sido tomados, consumidos, o algo peor. Pero unos pocos guerreros aún resistían, formando un perímetro defensivo alrededor de los restos de la ira inquebrantable. Corrió hacia ellos. De regreso a la nave. Rugió. Haremos nuestra resistencia allí. Los guerreros obedecieron, retrocediendo hacia el casco destrozado de lo que una vez fue su imponente nave insignia. Ya no pensaban en la victoria, solo en sobrevivir. Pero al llegar a la nave, una horrible revelación se apoderó de ellos. La nave estaba cambiando. Su casco metálico, orgullo de la ingeniería Sarari, se retorcía, palpitaba, como carne viva. Extrañas venas oscuras corrían por su superficie, latiendo, como si el planeta mismo la estuviera consumiendo. Uno de los guerreros vaciló. Señor, la nave. Un sonido húmedo, desgarrador, lo interrumpió. Algo emergió de los restos. No tenía nombre. No tenía forma verdadera. Era la nave. Era el campo de batalla. Era la Tierra. Y no tenía intención de dejar que escaparan. Garen lo comprendió, al fin. Habían sido arrogantes. Habían creído que la Tierra era débil. Pero el motivo por el cual nadie jamás la había conquistado, no era porque careciera de defensas. Era porque no las necesitaba. Este planeta no se rendía. No se inclinaba. Se alimentaba. Y ahora, los Sarari se convertirían en parte de él. Para siempre. Garen apretó su espada de plasma, pero en el fondo, sabía que no haría ninguna diferencia. Nada lo haría. El ser que emergía de los restos era como nada que hubiera visto jamás. Una masa de materia que se retorcía, mitad metal, mitad carne, y otra parte indefinible. Los restos de la ira inquebrantable se doblaban, fundiéndose en aquella cosa, como si la nave estuviera siendo absorbida, transformada. Y entonces, abrió los ojos. Miles de ellos. Negros. Vacíos. Mirando en todas las direcciones a la vez. Una horrible y viscosa sensación reptó por la espalda de Garen. La nave no estaba siendo devorada. Se estaba convirtiendo en parte de la Tierra. Una voz baja, repulsiva, resonó desde la criatura. No era una voz como las que emiten los seres vivos. No había sonido. No había vibración. Era algo más profundo. Algo que hablaba dentro de él. Nosotros, te recordamos. Los guerreros Sarari retrocedieron. Uno de ellos gritó, y disparó una ráfaga salvaje de plasma contra el horror cambiante. Los proyectiles impactaron en la masa, quemando agujeros, pero las heridas respiraban y luego se cerraban. Entonces, el guerrero que había disparado gimió. Su rifle se derritió en sus manos. Su armadura se pegó a su exoesqueleto. Miró hacia abajo, su cuerpo se fundía consigo mismo. Intentó gritar, pero su boca se selló. Sus extremidades se doblaron en ángulos imposibles. Su forma se encogió, se retorció, hasta que ya no fue un soldado en absoluto. Solo quedó un bulto de algo que se movía, se deformaba, cambiaba. Y luego, desapareció. La cosa de los 1000 ojos rió. Garen se volvió hacia sus guerreros restantes. Nos vamos ahora. ¿Pero señor? Ahora. Activó la baliza de emergencia en su muñeca. Aún había naves Sarari en órbita. No sabía si recibirían su señal de socorro. No le importaba. Se negaba a morir aquí. Se negaba a convertirse en parte de lo que fuera que era eso. Los sobrevivientes corrieron hacia el borde del campo de batalla. Sus enormes cuerpos cortaban el humo y los restos mientras huían. Los susurros los seguían. El aire tiraba de ellos. Fueron advertidos. Uno de los guerreros desapareció en pleno movimiento. Un momento corría junto a Garen. Al siguiente, no estaba.
Sin grito. Sin sonido. Borrado. Garen no se detuvo. Entonces la vio, la carcasa de una nave de desembarco, medio enterrada en la tierra. Si lograban elevarse, podían escapar. Llegó primero. Golpeó con sus garras el panel de la compuerta. Entren. Los guerreros restantes se arrastraron al interior, con la respiración agitada y las mentes quebradas. Garen fue el último en entrar, golpeando el panel de control con fuerza. Los motores parpadearon, chispearon, y murieron. Un suspiro largo y lento llenó el aire. No de una criatura. No de un ser. De la tierra. El cielo sobre ellos se oscureció más. Las estrellas desaparecían, una por una. Y entonces, algo se movió. No en los restos. No en las sombras. Bajo la superficie del planeta. Algo antiguo. Algo inmenso. Algo que estaba despertando. Garen apretó los colmillos. No moriría allí. Con un rugido, arrancó el panel de emergencia del control principal, exponiendo los cables. Sus garras chispearon al hacer contacto. La nave tembló. Y contra toda lógica, los motores rugieron con vida. La nave de desembarco se elevó, tambaleante, luchando contra la fuerza del planeta. Los guerreros sobrevivientes se aferraron a lo que pudieron. El suelo bajo ellos se agitaba, retorciéndose como un ser vivo, como si la tierra misma intentara atraparlos. Pero ya estaban ascendiendo. Más alto. Más lejos. El humo se despejó, revelando el campo de batalla cubierto de escombros debajo. Y en el centro de todo, una forma los observaba. La cosa que una vez fue la ira inquebrantable ya no era una nave. Era otra cosa ahora. Y estaba sonriendo. Garen se negó a mirarla más. Fijó la vista en el cielo, en el vacío, en la esperanza de que si lograban cruzar la atmósfera, podrían sobrevivir. Los sensores de la nave parpadearon. Una transmisión crujió por la radio. Aquí la nave de batalla Dominio Eterno, en órbita. ¿Señor de la guerra Garen? ¿Nos recibe? Garen casi se desplomó de alivio. Aquí Garen, copiado, extracción inmediata. No aterricen. ¿Qué ocurrió ahí abajo? Preguntó la voz al otro lado. Nuestros escáneres no detectaron actividad enemiga. Solo, estática. Garen apretó las mandíbulas. ¿Cómo explicar lo que había ocurrido? ¿Cómo poner en palabras el horror? No ataquen este planeta, dijo finalmente, con voz hueca. No regresen. No envíen exploradores. Ni siquiera lo miren. Silencio. Garen cerró los ojos. Quemen los registros. Marquen este mundo como prohibido. Y no hablen de él nunca más. La transmisión se cortó. La nave de desembarco atravesó la atmósfera, escapando finalmente del agarre del planeta. Garen no miró atrás. Nunca quiso volver a ver la Tierra. Pero la Tierra sí lo vio a él. Y lo recordó. Siempre lo haría. Porque la Tierra no era débil. La Tierra no era una presa. La Tierra era otra cosa completamente distinta. Y la galaxia nunca entendería por qué nadie regresaba. Porque los pocos que lo hacían, nunca eran los mismos. Incluso después de escapar de la atmósfera, Garen aún la sentía. Los susurros habían cesado, pero sus ecos seguían vivos en su mente. La oscuridad del espacio debería haber sido reconfortante. Un regreso al vacío frío e indiferente que siempre había conocido. Pero ahora, las estrellas le parecían equivocadas. Había visto cosas que ningún guerrero debía ver. Y la Tierra lo había visto a él. La nave se deslizó por la bahía de atraque del Dominio Eterno, una de las naves más poderosas del Imperio Sarari. Los guerreros sobrevivientes, los pocos que quedaban, bajaron tambaleándose. Sus expresiones eran vacías. Sus cuerpos temblaban. Eran los afortunados. Algunos no habían escapado. Algunos habían cambiado. Y algunos simplemente dejaron de ser. Garen había visto guerras. Había visto guerreros hechos polvo, quemados, despedazados. Pero nunca, un ejército desechó. El comandante de la nave, el alto señor de la guerra Kak, lo esperaba en la entrada de la bahía. Imponente, con su armadura negra como obsidiana.
Kak era una leyenda entre los suyos. Lo miró una sola vez, y frunció el ceño. Pareces haber salido de una tumba. Garen movió las mandíbulas. Hubiera sido preferible. Kak desvió la mirada a los soldados que descendían. ¿Esto es todo lo que queda de tu fuerza de invasión? Garen asintió. Y nunca fue una invasión. Fue una ejecución. Kak frunció el ceño. Explica. Garen abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo describir lo que había sucedido? ¿Cómo explicar que un planeta se comió a su ejército? Solo logró decir: tenemos que irnos. Ya. Kak cruzó los brazos. Nosotros no huimos de planetas atrasados. La flota de invasión aún está en camino. Tenemos que llamarlos. No. Rugió Garen, su voz quebrándose. No dejen que pisen ese planeta. Ni siquiera lo orbiten. Kak apretó las mandíbulas con irritación. Estás en pánico. Eso no es propio de un señor de la guerra. Garen lo agarró por la armadura. Sus garras se clavaron en el metal. Vi guerreros disolverse. Vi a nuestros mejores soldados convertirse en cosas. Nuestra nave se volvió parte del planeta. No lo entiendes, Kak. No encontramos un mundo indefenso. Encontramos algo que nos estaba esperando. La paciencia de Kak se quebró. Su mano garra se alzó, sujetando la muñeca de Garen. Recupérate. Hablas como un zumbido bajo llenó el aire. Kak se detuvo. Garen también. El sonido no venía de los motores, ni de la maquinaria de la bahía. Venía de dentro de ellos. Uno de los guerreros colapsó. Su cuerpo entero se sacudía. Sus mandíbulas temblaban. Sus ojos, antes dorados y fieros, eran ahora negros. Y entonces rió. La misma risa distorsionada, rota, que había acechado las comunicaciones. El aire de la bahía de Atraque se hizo espeso. Las luces se atenuaron. No por un fallo. Por algo más. Los guerreros retrocedieron. Alzaron sus armas. Pero Garen ya sabía. No habían escapado de la tierra. La tierra había venido con ellos. Y seguía hambrienta.